Sí, señora Worthington, lo entiendo. Sí, no podría estar más de acuerdo. Por supuesto, señora Worthington. Definitivamente lo haré. ¿Acaso esa vieja parlanchina de pelo azul nunca se callará? Susan Morgan se preguntaba desesperada, mientras escuchaba la charla de la esposa del presidente del Consejo de la Mansión y Museo Birch Grove. Pero como directora de desarrollo de Birch Grove, Susan sabía que no tenía más opción que escuchar y estar de acuerdo con las peroratas de la mujer mayor. La joven no era de las que sufría a los tontos con facilidad y se sentía especialmente indignada cuando alguien asumía que era más inteligente que ella simplemente por la riqueza de su familia. Estoy harta de los ricos que piensan que su dinero los convierte en autoridades en los asuntos de los demás, gruñó Susan para sí misma. Un vistazo a su reloj solo aumentó su decepción. Llegaba tarde a una reunión importante, pero justo cuando Susan estaba a punto de interrumpirla, la anciana terminó abruptamente su monólogo. Dios mío, mira la hora. Si no cuelgo ahora, llegaré tarde a mi cita en la peluquería. Lo entiendo, señora Worthington. Lamento haberla retenido tanto tiempo, respondió Susan sin un ápice de sarcasmo. Después de que la interlocutora finalmente colgó, Susan rápidamente le envió un correo a su esposo: cena con un cliente potencial. No me esperes. Cuando envió el mensaje, rápidamente ordenó su escritorio, se revisó el maquillaje en su espejo de mano y luego salió de su pequeña oficina. Esta sala fue originalmente la despensa del mayordomo en la mansión Birch Grove, pero al menos mi nombre está en la puerta, pensó mientras caminaba por el pasillo. Aeta, su secretaria latina, la llamó. Sin reducir la velocidad, Susan miró por encima del hombro con irritación. Me voy a visitar a un posible donante. No regresaré hoy. Observando lo que sucedía, Aeta vio el rítmico balanceo de la falda del caro traje de su jefa y escuchó el clic de sus tacones altos en los suelos de mármol de la mansión. Tan pronto como la mujer desapareció por la puerta, Aeta se apresuró por el pasillo hacia la oficina del director ejecutivo, deteniéndose en el escritorio de su secretaria. ¿Se fue? ¿Él se fue?, le preguntó a Cristina. Sí, respondió Cristina. Se fue hace unos 10 minutos. Dijo que tenía que asistir a una reunión importante. Aeta sonrió. Todo funciona como un reloj esta semana, la semana pasada, la semana anterior. ¿Acaso ambos necesitan ir a reuniones al mismo tiempo? ¿Creen que no sabemos lo que realmente está sucediendo? Miró hacia la salida y escupió, confusa. Las dos jóvenes se rieron y volvieron a su trabajo. El profesor Daniel Morgan miró alrededor a los muchos rostros en su clase introductoria de economía. Aunque sabía que pocos mostrarían un interés sostenido en la economía, esperaba al menos generar algo de curiosidad intelectual sobre el tema. Para despertar ese interés, necesitaría un enfoque poco convencional. Hizo clic en un icono en su tableta y una imagen proyectada de un gráfico llenó la pared detrás de él. Hoy, entonó. Hablaremos sobre los conceptos de oferta, demanda y precio. Un cómico en el aula dejó escapar un gemido bajo, haciendo que todos se rieran. Daniel no se inmutó. Lo sé, es aburrido. Pero estos conceptos abstractos tienen un impacto en el mundo real. Permítanme darles un ejemplo. Se inclinó y recogió una obra de arte, sosteniéndola para que todos pudieran verla. ¿Alguien reconoce esto?, preguntó. Marilyn Monroe, de Andy Warhol, dijo una voz femenina. Lo siento, señorita, me temo que está en la clase equivocada. La escuela de arte está en otro edificio, dijo Daniel sarcásticamente. Cuando las risas se apagaron, Daniel sonrió seriamente. Nuestra amante del arte tiene toda la razón. Entonces, ¿por qué les muestro a Andy Warhol en una clase de economía? La respuesta es que esta obra en particular, o al menos una que se ve casi exactamente igual, se vendió en 2022 por poco más de 195 millones de pesos. Esto la convierte en la actual poseedora del récord de la artista estadounidense más vendida. Los estudiantes silbaron un par de veces.
Creo, continuó Daniel, que nadie en esta clase fue comprador. Esto provocó algunas risas. ¿Hay algún multimillonario aquí? Bueno, lo esperaba. En cualquier caso, el hecho es que a ese precio solo hubo un comprador para la Marilyn de Andy. Sin embargo, cualquiera de nosotros podría ir a la librería del colegio ahora mismo y comprar una impresión de Marilyn por unos 20 pesos. ¿Y por qué hay tantos compradores en la librería y tan pocos en la subasta? Todo se trata del precio. A 195 millones de pesos solo hubo un comprador, pero a 20 pesos, la demanda se dispara. Antes de que objeten, sé que hay muchos factores que influyen en la demanda del mercado para cualquier producto o servicio. Los veremos en lecciones futuras. Pero el hecho es que el precio es uno de los, si no el más importante, factores que determinan la demanda. Cuando terminó la clase, Daniel se alegró de que varios estudiantes se acercaran a hacer preguntas o discutir otro punto de vista. Al menos hice que pensaran sobre el tema, pensó con satisfacción. Al regresar a su oficina, escondió la fotografía de Monroe detrás de un archivador y luego sacó su celular del bolsillo. Sintió que vibraba durante la clase, pero se propuso nunca detener la clase para revisar. Ahora vio que Susan no estaría en casa de nuevo esta noche. Le molestaba que pareciera suceder tan a menudo, pero al menos le dio la oportunidad de pasar a ver cómo estaba su padre. Cuando a Ezra le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson hace varios años, el hombre mayor insistió en que estaba bien en su propia casa. Pero Daniel vio que los síntomas de su padre empeoraban, y su preocupación lo llevó a visitarlo con más frecuencia. Cuando llegó a su padre por teléfono, el hombre mayor comenzó a divagar sobre síntomas reales e imaginarios, médicos que no sabían lo que hacían y los problemas del mundo en general. Cuando Daniel finalmente logró preguntar si sería conveniente que lo visitara, su padre insistió en que viniera y se quedara a cenar. Daniel trató de protestar, pero su padre lo interrumpió. Aquí, dijo, habla con Paloma, y le pasó el teléfono. Paloma era la enfermera y cuidadora de Ezra Morgan. Cuando la condición de su padre se deterioró notablemente, Daniel insistió en que recibiera atención a tiempo completo si quería quedarse en casa. El anciano aceptó de mala gana y de inmediato comenzó a reprender a cada cuidador que la agencia enviaba con sus quejas, insultos y comportamiento hostil. Justo cuando Daniel pensaba que no tendría más remedio que internar a su padre en un asilo de ancianos, llegó Paloma. La joven tenía dos ventajas significativas sobre sus predecesores. En primer lugar, era inesperadamente bonita, lo que Ezra definitivamente apreciaba. En segundo lugar, a Paloma no le avergonzaban en absoluto las fanfarronadas de Ezra. Cuando él le gritaba, ella le respondía con la misma intensidad. Cuando se negaba a seguir las órdenes del médico, ella lo molestaba hasta que cedía y cumplía. Y cuando estaba gruñón y áspero, ella lo ignoraba hasta que él dejaba de intentar enfadarla. Un día, cuando Daniel pasó por la casa para ver cómo iban las cosas con la nueva enfermera, su padre lo sorprendió al declarar que aprobaba a Paloma. No me soporta tonterías, dijo, y Daniel se atrevió a esperar que finalmente habían encontrado una solución. Esas esperanzas sufrieron un duro golpe unos 10 meses después, cuando Paloma llamó a Daniel para decirle que iba a renunciar. Este es mi hijo Marco, le dijo. Mi madre se encargaba de él. Pero ahora mi abuela está enferma y mi madre tiene que vivir con ella. Además, Marco ya está listo para ir a la escuela, y no hay manera de que pueda cuidarlo y también enviar a Tom Morgan al mismo tiempo. Si bien Daniel se sintió molesto por la noticia, ese simplemente se negó a aceptarla. Para asombro de Daniel, el anciano ideó una solución. Ven a vivir aquí en mi casa, le dijo. Este lugar es bastante grande. Además, ahorrarás en alquiler y costos de transporte. Incluso compraré los alimentos. ¿Y Marco? No querrás a un niño de 6 años corriendo por tu casa. Sabes, yo solía tener un niño de 6 años aquí. Dice que Marco está bien. Déjame hablar con él cuando me canse de tus quejas. Fue a la oficina de Daniel para hablarle sobre la propuesta. Una vez que se recuperó de la sorpresa,
comenzó a ver los beneficios. Además de recibir cuidados continuos de alguien que le agradaba a su padre, Daniel pensó que vivir en un ambiente familiar podría beneficiar a su padre. «Es tu decisión, Paloma», le dijo Daniel. «Creo que podría ser una buena decisión para papá, y sé que me sentiría mejor si alguien que él aprecia lo cuidara. Pero tienes que decidir si esto es bueno para ti y para Marco». «Creo que podría funcionar, señor Daniel. Pero sería mejor si intentara venir más a menudo, ya sabes, por el bien de su padre. Y a Marco también le gustaría». Luego, para su sorpresa, Paloma se sonrojó intensamente antes de darse la vuelta y salir corriendo por la puerta. Su reacción lo confundió, pero se alegró cuando escuchó que había aceptado la propuesta de su padre. Ahora, 18 meses después de la nueva disposición, Daniel no se sorprendió en absoluto al saber que su padre estaba escuchando los deseos de Paloma. Tampoco se disgustó cuando ella lo persuadió para que se quedara a cenar. Considerando que la alternativa era comer comida para llevar solo en su casa en el campus, Daniel no puso mucha resistencia. Además de sus habilidades como enfermera, Paloma resultó ser una excelente cocinera. Sería agradable comer comida casera por un cambio, pensó, y su ánimo mejoró. Susan odiaba el largo trayecto por el campo, pero sabía que era necesario. Ni ella ni Grant podían permitirse ser reconocidos mientras desarrollaban sus proyectos juntos. No solo le preocupaba la longitud del camino, sino también el hecho de que a lo largo del trayecto pasaba por todas las pequeñas casas deterioradas. Solía vivir en un basurero igual que este, pensó, y los recuerdos volvieron a su mente. Su padre abandonó a la familia cuando ella y su hermana estaban en la escuela primaria. Su madre y las dos hijas se vieron obligadas a mudarse a una choza alquilada que su madre apenas podía pagar con su salario de empleada doméstica. Los compañeros de clase de las niñas en la escuela no estaban mucho mejor, pero eso no les impidió acosar sin piedad a las dos hermanas. Pero Susan era inteligente. En la escuela secundaria, tenía buenas calificaciones, lo suficientemente altas como para recibir una beca completa para la Universidad de Pensilvania. La educación era el camino para salir de la pobreza, la forma de alcanzar el estilo de vida que todos los demás estudiantes parecían disfrutar. Y mientras sus compañeros bailaban en fiestas de fraternidades y hermandades los fines de semana, Susan estaba en su dormitorio estudiando para los exámenes. El lunes, mientras ellos pasaban el verano en Europa, ella trabajaba a tiempo parcial en el campus. Sin embargo, durante su último año, Susan hizo una pausa cuando llamó la atención de un apuesto asistente de enseñanza de economía. Daniel Morgan estaba en camino de obtener un doctorado, pero no era un botánico. Tenía buen sentido del humor y le encantaba la comunicación. Cuando la conoció, encontró irresistible la combinación de inteligencia y belleza de Susan. Había reglas contra las relaciones entre profesores y estudiantes de pregrado, pero como él era de la carrera de economía y ella de artes, las reglas eran fáciles de ignorar. Susan ya había salido con hombres un poco y había tenido algunos encuentros, pero estaba decidida a convertirse en una mejor persona y sabía que una reputación como chica universitaria no era el camino hacia el éxito. Ahora, ante la perspectiva de una relación con un hombre con futuro, hizo todo lo posible por aferrarse a ella. Él nunca tuvo una oportunidad. Un hombre con futuro, pensó con rabia. Esperaba que Daniel se uniera a uno de los grandes bancos de inversión o a las firmas de consultoría de gestión que reclutaban regularmente en el campus. Cuando él le dijo que soñaba con una carrera académica, ella se sintió discretamente decepcionada. Pero tal vez, al final, encabezará una gran institución educativa. Se consoló. Una pequeña investigación en Internet la convenció de que varios presidentes universitarios tenían formación en economía. Pero ahora, 7 años después de casarse, se encontró viviendo en una ciudad universitaria y su esposo enseñando felizmente en la universidad. Este no es el futuro que quería, maldijo. En este ambiente mimado, tomó un trabajo recaudando fondos para un museo local en una mansión convertida que antes pertenecía a uno de los barones del petróleo de Pensilvania.
Una vez más, se encontró en deuda con un montón de damas ricas y sus cursis retoños, escuchando sus chismes, sometiéndose a sus imperiosas demandas. Pero no será así por mucho tiempo, se juró a sí misma, conduciendo el coche hasta el pequeño motel rural donde se encontraba con Grant. He encontrado un nuevo camino para escalar. Antes de que Daniel pudiera salir del coche en la casa de su padre, la puerta principal se abrió de golpe y una pequeña bola de energía infantil voló hacia él. Señor Daniel. Señor Daniel, ¿jugarás al fútbol conmigo?, gritó Marco. Marco, gritó Paloma, saliendo al porche. Deja en paz al señor Daniel. Ha estado enseñando todo el día y está cansado. Antes de que la cara del pequeño se entristeciera, Daniel hizo un gesto a su madre para que no se preocupara. Está bien, Paloma. Vamos, Marco, muéstrame tus habilidades. Con estas palabras, los dos comenzaron a jugar, regateando, pasando y golpeando un balón de fútbol manchado de hierba. Mientras corrían por el patio, Daniel notó que Paloma había entrado y había sacado a su padre para que los viera. El anciano estaba encantado con lo que estaba pasando, animándolos emocionado, aunque nunca había asistido a un partido de fútbol en su vida. Finalmente se detuvieron cuando Paloma los llamó para cenar. Marco protestó, pero Daniel estaba igualmente feliz de parar. No estoy en forma para seguir el ritmo de este niño, especialmente jugando al fútbol. Esperando cocina tradicional latinoamericana, Daniel se sorprendió gratamente cuando Paloma sirvió un plato de estilo mediterráneo, kebabs de pollo con arroz basmati, ensalada griega y pan pita al lado. Ese refunfuñó que quería una hamburguesa, pero Daniel notó que había limpiado su plato. Cenaron en familia, discutiendo sobre su día, sus planes para la semana y otras pequeñas cosas que levantaron aún más el ánimo de Daniel. Se dio cuenta de que no había pensado en Susan desde que llegó. Mientras recogían los platos, Paloma se inclinó y, por si te lo preguntabas, trato de seguir la dieta mediterránea con el señor Morgan cuando me lo permite. Quiero proteger su corazón tanto como sea posible. Gracias, Paloma. *** traducción al español ***. Sea lo que sea que estás haciendo, parece estar funcionando. No había visto a papá tan enérgico en mucho tiempo. Después de que los platos estuvieron en el lavavajillas, todos se trasladaron a la sala de estar. Después de hablar un poco más, Daniel notó que Marco se había quedado callado. Creo que incluso los niños de 7 años pueden cansarse después de un juego tan intenso, pensó sorprendido. Paloma también se dio cuenta de esto y llevó a Marco a su habitación. Para cuando supervisó los preparativos para acostarse de su hijo, él ya estaba medio dormido. Pero en cuanto se acostó, volvió a abrir los ojos. Mamá, ¿puede el señor Daniel venir a decirme buenas noches? No queremos imponernos a él, dijo ella con severidad antes de suavizarse. Pero le preguntaré. A Daniel le gustó la petición del niño y siguió a Paloma de vuelta a la cama de Marco. Para su sorpresa, el niño extendió los brazos y lo abrazó, luego se acostó de nuevo, se dio la vuelta y cerró los ojos. Buenas noches, Marco, dijo Daniel, arropando suavemente la manta sobre el hombro del niño. Buenas noches. Cuando regresaron a la oficina, Daniel vio que su padre también se había quedado dormido. Ayudó a Paloma a llevarlo de vuelta al dormitorio y acostarlo. Daniel se sorprendió al darse cuenta de lo poco que pesaba su padre. Después de que ambos regresaron a la oficina, Daniel agradeció a Paloma por la cena y le dijo que se iría a casa. ¿No vas a quedarte un poco más?, preguntó ella, alcanzando su mano antes de detenerse. ¿Podrías contarme un poco sobre la pintura en la sala de estar? Por supuesto, dijo él y la siguió a la otra habitación. Allí, en la pared, en un marco especial, colgaba una pintura de Andy Warhol. Marilyn Monroe en azul. Un vidrio irrompible protegía el marco, que estaba firmemente anclado a la pared. En las 4 esquinas del marco, había almohadillas especiales que eran sensibles a cualquier cambio de presión entre la pared y la obra de arte.
En la pared opuesta, dos pequeños dispositivos emitían rayos infrarrojos, buscando cualquier cosa que se acercara demasiado a la obra. Estoy seguro de que mi papá te advirtió sobre todas las precauciones de seguridad, dijo Daniel, y Paloma asintió. Por eso no dejo que Marco entre aquí, explicó ella. Un día golpeó la pared con una pelota de fútbol y, en un abrir y cerrar de ojos, llegó la seguridad para investigar. Negó con la cabeza. No repetiremos ese error. Pero lo que no sé es cómo tu padre terminó con una pintura tan especial. Esta es una buena historia. Mi abuelo era impresor en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Escapó justo antes de que las cosas se pusieran mal y vino a América, dejando solo su nombre. De hecho, perdió parte de él también. Algún oficial de inmigración en Ellis Island reemplazó Morgan Stern por Morgan. En fin, mi abuelo consiguió un trabajo como impresor en Nueva York y llevó a su hijo, mi padre, al negocio para que aprendiera el oficio. Mi padre se interesó en la serigrafía, que apenas comenzaba a ganar popularidad en el arte fino a principios de los años 60. Para no hacer el cuento largo, terminó trabajando como aprendiz en la compañía que imprimió muchas de las serigrafías de Andy Warhol. Al parecer, Warhol una vez notó que mi padre trabajaba hasta tarde y le tomó cariño. Obedeciendo un impulso, le regaló este cuadro en la pared e incluso firmó la dedicatoria en la parte trasera. Es un verdadero regalo para alguien que Warhol apenas conocía. Estoy de acuerdo. Pero tienes que recordar que en ese tiempo Warhol vendía sus serigrafías por solo unos cientos. Probablemente sentía que las pruebas del artista simplemente no eran tan valiosas. De todos modos, fue solo más tarde que el valor de la obra de Warhol comenzó a dispararse. Pero, ¿no es peligroso mantenerla aquí? No muchas personas saben que mi padre tiene una pintura de Warhol, y nunca ha sido tasada. Pero cuando esta subasta recientemente recibió tanta publicidad, no pudimos ignorar el riesgo. Fue entonces cuando mi padre tomó todas las medidas de seguridad. No diré que son infalibles, pero como tú y Marco aprendieron, incluso tocar la pared desencadenará una respuesta rápida por parte de la seguridad. Ella volvió a mirar la pintura. Puedo entender por qué tu padre quiere mantenerla aquí. Debe estar muy orgulloso de esto. Daniel asintió. Y yo estoy muy orgulloso de él. Paloma sonrió y asintió. Un poco después, Daniel se subió a su coche para regresar a la vieja casa victoriana que la universidad le proporcionaba en el campus. Mientras se alejaba, miró hacia atrás, hacia la luz que salía de las ventanas de la casa de su padre. Ojalá mi casa fuera tan luminosa como esta, suspiró. Susan estaba fuera mucho en estos días, y, incluso cuando estaba en casa, la atmósfera parecía fría. Sacudió la cabeza y se alejó. Cuando Susan salió del motel, aún sentía las deliciosas sensaciones de placer. Nada ayuda a una chica a relajarse como. Buenas noches, pensó. Y Grant Nicholson era un buen compañero, en gran parte porque realmente estaba enamorado de ella. Pero cuando dejó su miserable nido de amor, sus pensamientos se dirigieron a su marido. No es que Daniel sea un mal marido, y ciertamente no es un mal amante, pero simplemente no tiene el impulso y la ambición que ella necesita. A Grant le encanta hablar con todos esos millonarios en la junta directiva, y es bueno en ello. A Daniel le gusta ir a las fiestas de la universidad y socializar con otros profesores. Cada vez que ella tiene que asistir a uno de estos eventos, solo quiere gritar. Apretó el volante con más fuerza. Pero tan pronto como este viejo muera y Daniel reciba su herencia, lo dejaré en un santiamén. Y una vez que obtenga mi mitad de los ingresos de Warhol y la casa, tendré tanto dinero como esos ricos. Sin mencionar un marido con una alta reputación. Mientras se acercaba a su casa, su rostro se torció en una sonrisa. ¿Vivienda en la universidad? Bueno, puedo soportar este tugurio un poco más. Y también mi marido. La próxima vez que Daniel vio a Paloma, ella no estaba sonriendo. Acababa de terminar de tomar un examen cuando escuchó un golpe en la puerta de su oficina.
Al mirar hacia arriba, se sorprendió al ver a una joven parada allí, y la expresión en su rostro lo llenó de preocupación. ¿Qué pasó, Paloma? ¿Le pasó algo a mi papá? ¿Está bien, Marco? Ella entró apresuradamente, cerrando la puerta detrás de ella, y se sentó en una de las sillas laterales. Tu papá está bien, Daniel. Mi madre vivirá con él y Marco mientras yo estoy aquí. Pero... Él sacudió la cabeza con impaciencia. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué está pasando? Sabes que tengo una gran familia en esta zona, ¿verdad? No lo sabía, pero continúa. Una de mis hermanas, Cristina, trabaja en Birch Grove. Es la secretaria del señor Nicholson, el director ejecutivo. Bien. De todos modos, Cristina ve a la señora Morgan en la mansión todos los días. Sí, pero Daniel, lo siento mucho. Tu esposa y el señor Nicholson están teniendo una aventura. Sus palabras lo lastimaron profundamente. Su primer instinto fue negar la posibilidad porque no quería creerlo. Pero, dado el estado actual de su relación con su esposa, comprendió de inmediato cómo la novela podría explicar lo que estaba sucediendo. Reponiéndose, se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Cómo sabe esto tu hermana? Preguntó con tensión. Paloma lucía descontenta. Tenemos una prima que trabaja como empleada en el motel Pocono View. Está al norte de aquí, a unos 30 km por la carretera. Él hizo un gesto impaciente con la mano y ella continuó apresuradamente. Tu esposa y el señor Nicholson se ven allí casi todas las semanas. La última vez fue hace 2 días, la noche en que cenaste con el señor Morgan, Marco y conmigo. Apretó los dientes, recordando esa noche y lo tarde que Susan se había ido a la cama, pero habló con calma y mesura. Paloma, esto es muy serio. No puedo simplemente tomar la palabra de una persona que nunca he conocido, incluso si es tu prima. Lo sé, pero no tienes que creerle a ella. ¿Es posible? ¿Podrías ir allí conmigo ahora mismo? Media hora más tarde, en el motel, Paloma presentó a Daniel a su prima, Lourdes, cuyo dominio del inglés era rudimentario. Pero como Paloma ayudaba con la traducción, la empleada llevó a la pareja a un cuarto de servicio en el pasillo principal del motel. Abrió la rejilla del sistema de ventilación y sacó el dispositivo de grabación que estaba escondido allí. Daniel miró a Lourdes, luego a Paloma. ¿Cómo llegó esto aquí? Gruñó. Nuestra familia estaba reunida, y Cristina nos compartió sus sospechas sobre el señor Nicholson y sus frecuentes encuentros con la señora Morgan. Cuando nos mostró la foto, Lourdes los reconoció como la pareja que visitaba regularmente el motel. Ella miró a Daniel suplicante. Lo siento, Daniel, pero sabía que tenía que descubrir la verdad. Le di la grabadora a Lourdes. Espero que no me odies por esto. Daniel ignoró su pregunta implícita. En cambio, señaló el dispositivo. ¿Escuchaste esto? Exigió una respuesta. Ella bajó la cabeza. Sí, parcialmente. Lourdes lo reprodujo para mí cuando me llamó. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que decírtelo. Está bien, dijo Daniel sombríamente. Dile que reproduzca la grabación. Cuando Lourdes presionó el botón de reproducción, los tres saltaron por el volumen. Dios mío, Grant. Ahí. Sí. No te detengas. No te detengas. Estalló del pequeño altavoz. Lourdes detuvo rápidamente la reproducción y luego se giró hacia Paloma. ¿Quieres que vuelva al principio? ¿Paloma? Preguntó Daniel. Daniel sacudió la cabeza. No lo sé. Reconocí la voz de Susan. Se frotó las sienes. No quiero escuchar toda la historia. Sigamos adelante. El primo jugueteó con el control de volumen y luego presionó reproducir. Al principio, solo se escuchaba el susurro de las sábanas y el crujido de los resortes de la cama.
Un momento después, la conversación de los amantes se reanudó. Dios, Susan, eres increíble. No puedo tener suficiente de ti, dijo la voz admirada de Grant Nicholson. Luego, su tono se volvió casi urgente. Honestamente, cariño, no quiero esperar más. Solo dímelo y me divorciaré de mi esposa mañana. Todo lo que quiero es estar contigo. No. La voz de Susan sonó cortante. ¿No entiendes, Grant? No podemos hacer nada hasta que el viejo de Daniel muera. Una vez que él muera y Daniel herede Warhol, me puedo divorciar de él. Tendré que subastarlo como parte del acuerdo y obtendré mi mitad de las ganancias. Después de esto, podrás decirle adiós a Greta y finalmente estaremos juntos. ¿Estás segura de que puedes obtener la mitad de Warhol? Pensé que la herencia estaba protegida. La sonrisa en su rostro era evidente por el tono de la voz de Susan. No te preocupes por eso. Tengo un abogado que sabe cómo sortear este problema, y cómo se le paga en función de la compensación, te garantizo que está muy motivado. Sí, pero, ¿cuánto más tendremos que esperar? Nicholson gimió. Sé paciente, cariño, lo tranquilizó Susan. El viejo está empeorando rápidamente. Conseguiremos lo que queremos pronto. Daniel extendió la mano y presionó furiosamente el botón de apagado. Qué insidiosa, lo tenía todo planeado. Golpeó el mostrador con el puño, asustando a las dos mujeres. Luego se giró y salió del motel. Paloma le dio un rápido abrazo a Lourdes, luego tomó la grabadora y se apresuró al estacionamiento. Encontró a Daniel parado afuera de su auto, mirando al vacío. Se volvió hacia ella cuando se acercó, sus ojos reflejando la ira y la desesperación de un hombre traicionado. Hice todo lo posible, Paloma. Sabía que ella no estaba feliz con nuestro matrimonio, pero seguí intentando arreglar las cosas. Su expresión se oscureció. Ahora sé por qué nada funcionó. Su voz ahora estaba llena de determinación. Súbete al coche. Necesitamos volver a la ciudad. Ella se sentó en el asiento del pasajero y tan pronto como salieron a la carretera, dijo tímidamente, espero que no estés enojado conmigo, Daniel. Sentí que quería saber lo que ella estaba haciendo. Él negó con la cabeza. No estoy enojado contigo, Paloma, pero estoy muy enojado con Susan. ¿Qué vas a hacer? No vas a lastimarla, ¿verdad? Él la miró. Sí, voy a lastimarla. Y a Nicholson también. Al ver la expresión en su rostro, agregó, pero no de la manera que te imaginas. No soy una persona cruel, pero te garantizo que no les gustará lo que va a pasar. Ella extendió la mano para tomar la suya. No quiero que te metas en problemas, Daniel. No podría. Él le sonrió levemente. No te preocupes, Paloma. Todo estará bien. Luego, su sonrisa desapareció. Mientras tú lidias con tu madre y Marco, necesito hablar con mi padre. Sacudió la cabeza con tristeza. Estaba tan emocionado cuando me casé con Susan. Ella causó una gran impresión en él. No podía esperar a que tuviéramos hijos. Cuando escuche lo que descubrí, estará tan molesto como yo. Miró a Paloma con una expresión irónica en su rostro. Es irónico, ¿sabes? Me enfadaba cada vez que Susan decía que no estaba lista para formar una familia, pero ahora me alegra mucho que no lo hayamos hecho. Condujeron el resto del camino en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La conversación con su padre fue larga y dolorosa, pero al final, los dos hombres idearon un plan de acción. El primer paso de Daniel fue solicitar el divorcio. Para frustrar el plan de Susan, su padre prometió pedir a su propio abogado que recomendara un abogado de divorcios. También advirtió a su hijo que no dijera ni hiciera nada que pudiera alertar a Susan sobre lo que había descubierto. Puedo hacerlo, papá, aceptó Daniel. La evitaré tanto como sea posible hasta que esté listo para entregarle los papeles.
considerando el poco tiempo que ya pasamos juntos, esto no debería ser muy difícil. Para ocultar sus sentimientos, Daniel pasó la mayor parte del fin de semana en el campus corrigiendo exámenes, actualizando planes de lecciones y, en general, tratando de asegurarse de que su vida académica no se viera demasiado interrumpida por su inminente divorcio. Cuando su padre lo llamó con una recomendación el lunes, Daniel contactó de inmediato con la oficina del abogado para concertar una cita, pero se decepcionó al saber que no podría reunirse con la abogada hasta el jueves. Pensó en buscar otro abogado en línea, pero luego cambió de opinión. Si Susan va a intentar alguna maniobra legal, necesito a alguien realmente bueno de mi lado. Puedo esperar un poco más. Cuando finalmente llegó el jueves, Daniel se alegró de haber sido paciente. Su nueva abogada parecía competente y segura. Creo que sé lo que tu esposa está planeando, pero realmente no creo que debas preocuparte por la pintura de tu padre, le aseguró la mujer. Hasta que presentemos una solicitud rápidamente, Warhol no formará parte de ningún acuerdo de bienes. Ella prometió que prepararía su demanda para presentarla la próxima semana y que podría preparar una orden de notificación para entregarla más tarde ese mismo día. Casi listo, pensó Daniel mientras se dirigía de regreso a su oficina en el campus. Y con un poco de suerte, también nos ocuparemos del señor Grant Nicholson. Por primera vez desde que se enteró de la traición de Susan, se sintió un poco más relajado. La llamada que recibió el domingo destrozó su tranquilidad. Cuando respondió al principio, no escuchó nada excepto los sollozos de una mujer. Lo siento mucho, Daniel. Traté tan duro de ayudarlo. Realmente lo intenté. Un horror helado le atenazó el corazón. ¿A quién puedo ayudar? Paloma, ¿qué ha pasado? Soy Cinder Morgan. Ella gritó y luego se quedó en silencio. Necesito irme. Los médicos de la ambulancia han llegado. La conexión se interrumpió. Saltando de pie, Daniel corrió hacia su coche y se dirigió a la casa de su padre a toda velocidad. Encontró la calle bloqueada por un coche, una ambulancia y otro camión aparcado en la calle. Corrió hacia la casa, llegando justo a tiempo para ver a los paramédicos llevar una camilla al porche. ¿Está bien?, preguntó desesperado. El doctor lo miró. ¿Eres el hijo? Sí. Sí, soy yo. ¿Está vivo? El hombre sacudió la cabeza lentamente. Lo siento, no pudimos hacer nada. Cuando llegamos aquí, ya no estaba. Su corazón dejó de latir. Parece que tuvo un derrame masivo o un aneurisma. ¿Y qué hay de la desfibrilación? ¿Podría haber ayudado? El hombre lo miró con simpatía. Lo siento, señor, pero incluso si pudiéramos reiniciar su corazón, nada más funcionaría. ¿Entiendes? No querrías eso, y él tampoco. Mientras la camilla era cargada en la ambulancia y se alejaba lentamente, Daniel solo pudo quedarse allí en estado de shock. Finalmente, se obligó a entrar en la casa. Cuando Paloma lo vio, corrió hacia él y, llorando, se lanzó en sus brazos. Lo siento, Daniel. Intenté tanto revivirlo. Hice compresiones hasta que llegaron los paramédicos, pero no fue suficiente. Lo siento mucho. A través de sus propias lágrimas, la apartó un poco para mirarla a la cara. No es tu culpa, Paloma. Hiciste todo lo que pudiste. Hablé con el médico de urgencias afuera. Me dijo que papá debió haber tenido un derrame o un aneurisma cerebral. Probablemente murió antes de que llegaras a él. Ella apoyó su cabeza en Daniel y continuó sollozando. Se sentó a la mesa y conversó conmigo. De repente se agarró la cabeza y me dijo que tenía dolor. Luego simplemente se desplomó y cayó al suelo. Oh, Daniel, fue terrible. La condujo con cuidado hacia una silla para que se sentara, luego fue a buscar agua para ambos. Cuando regresó, preguntó, ¿dónde está Marco? Madre de Dios. Casi lo olvido. Está en la escuela. Tengo que ir a buscarlo.
Volvió a llorar. Marco estará muy molesto. Quería mucho a tu padre. Se apresuró a salir, dejando a Daniel solo en la casa, que de repente se sentía vacía. Se quedó allí por un largo tiempo, la tristeza nublando sus intentos de comprender cómo su vida había cambiado tan repentinamente. Sabía que su padre estaba muriendo, pero no estaba preparado para perderlo tan pronto. Sus propias lágrimas volvieron a fluir libremente y no había nadie para consolarlo. Finalmente, se recompuso lo suficiente como para hacer una lista de personas a las que necesitaba notificar y tareas que necesitaba completar. Una vez que escribió todo lo que se le ocurrió, comenzó la triste tarea de hacer llamadas telefónicas. Después de llamar o dejar mensajes para el grupo más urgente, Daniel cerró con llave la casa de su padre y condujo a Birch Grove para completar la tarea que había dejado para el final. Por mucho que odiara la idea, decidió decirle a Susan la noticia en persona. Quiero ver cómo reacciona, pensó amargamente. Ella se sobresaltó al verlo entrar en su pequeña oficina y, al escuchar las noticias, dijo todo lo correcto y mostró el dolor apropiado. Pero mientras él la observaba, tuvo que morderse la lengua para no desahogar su ira. Estas son lágrimas de cocodrilo, se enfureció para sí mismo. Debe estar absolutamente encantada, porque ahora puede comenzar a implementar su plan. Pero logró controlarse hasta que se fue. Tan pronto como salió, Susan salió corriendo de su oficina, casi saltando por el pasillo para contarle la noticia a Mr. Nicholson. Grant se sorprendió por la aparición repentina de Susan y fue tomado desprevenido por la noticia. Ella lo soltó automáticamente. Él comenzó a expresar sus condolencias, pero ella lo interrumpió. ¿No ves que estos son buenas noticias? Esto es lo que hemos estado esperando. Ahora que el viejo se ha ido, su propiedad pasa a Daniel. Puedo solicitar el divorcio, resolver los asuntos de la propiedad, y una vez que sea definitivo, tú y yo podremos estar juntos. Grant sintió que su propia emoción coincidía con la de ella. No puedo creer que la espera haya terminado. Entonces, ¿cuándo planea solicitar el divorcio? Ella pensó por un momento. No quiero parecer despiadada. Esperaré hasta que su padre esté enterrado y el servicio conmemorativo haya terminado antes de solicitarlo. Eso tiene sentido, ¿verdad? Admito que sí. Pero no esperes demasiado. Recuerda, probablemente me tome un tiempo resolver las cosas con Greta. Los días siguientes para Daniel estuvieron llenos de todas las tareas tristes que conlleva la muerte. Su primer y más urgente deber fue el funeral de su padre. Aunque su padre no era observante, dejó instrucciones de que quería ser enterrado. Según la tradición judía, esto significaba organizar el entierro para el día siguiente. Una vez que se hicieron los arreglos para el entierro de su padre, Daniel comenzó a organizar un servicio conmemorativo para amigos y vecinos que no pudieron asistir al funeral. No tenía otros familiares vivos, pero ese había hecho muchos amigos durante su carrera, y ahora ellos venían a rendir sus últimos respetos. Asimismo, los amigos y colegas de Daniel vinieron a expresar sus condolencias y apoyo. El hecho de que tanta gente estuviera presente le dio un poco de consuelo. Tanto el entierro como el servicio conmemorativo fueron difíciles para Daniel, no solo por el dolor que sentía, sino también porque se vio obligado a asistir a ambos con Susan como antes. Ella interpretó perfectamente el papel de esposa afligida, pero Daniel sabía cuáles eran sus verdaderos pensamientos, y su ira se convirtió en odio ardiente. Durante todo esto, la nueva abogada de Daniel lo llamó para recibir instrucciones sobre cómo finalizar su divorcio. Dadas las muchas responsabilidades que enfrentaba, Daniel le pidió que pospusiera su divorcio. Tendré que llamarte de vuelta, le dijo. Mi vida está bastante loca en este momento. Después de que concluyó el servicio conmemorativo, surgió una nueva y inesperada complicación en la casa de su padre. ¿Cuándo quieres que Marco y yo nos mudemos?, le preguntó Paloma. Daniel se quedó atónito. No puedes irte, Paloma. En primer lugar, no tienes a dónde ir, y no voy a echarte a la calle. Además, si la casa está vacía, se convertirá en un objetivo para ladrones o vándalos.
Además, si te vas a otro lugar, lo más probable es que signifique transferir a Marco a una nueva escuela. Le está yendo bien donde está, y no quiero arriesgarme a arruinar todo. Deberías quedarte, al menos por un tiempo. Ella aceptó con gratitud, plenamente consciente de que la amabilidad y la preocupación de Daniel eran factores más importantes que las razones que él había dado. Con su padre enterrado y todos los servicios completados, Daniel luego contactó al abogado de su padre para ver qué necesitaba hacer respecto a la administración del patrimonio de su padre. La lista de pasos que tenía que tomar en relación con el proceso de sucesión era larga. Cuando él y Daniel terminaron de revisarlos, el abogado añadió un deber inesperado. Esre, le dijo el abogado a Daniel, había solicitado que su testamento se leyera lo antes posible antes de ser sometido a aprobación. Además, su padre dejó una lista de personas que deben ser invitadas. Después de escuchar la lista, Daniel entendió. Tengo una petición, le dijo al abogado de la familia, quiero que la lectura del testamento sea lo más formal posible. ¿Podemos hacerla en su oficina de abogados? Si es allí y su oficina envía las invitaciones, creo que es más probable que todos los que deben estar allí se presenten. El abogado accedió sin problemas. El día señalado para la lectura del testamento, Daniel y Susan llegaron por separado a la oficina del abogado. Tomando sus lugares en la pequeña mesa de conferencias en la biblioteca jurídica, se saludaron con una cordialidad tensa. Aparte de los servicios para su padre, los dos habían pasado muy poco tiempo juntos. Ahora, a pesar de su calma exterior, Daniel podía decir que su esposa estaba casi hirviendo de emoción. Él, por otro lado, estaba tranquilo y sereno. Unos minutos más tarde, Paloma entró y se presentó al abogado. Susan la miró fijamente, luego se inclinó hacia Daniel y le preguntó enojada, ¿qué hace ella aquí? Él la miró sin emoción. Fue invitada. Antes de que Susan pudiera responder, se sobresaltó al ver entrar a Grant Nicholson. ¿Tú también fuiste invitado?, le preguntó. Él asintió. No estoy seguro por qué, pero la invitación fue absolutamente clara. Justo en ese momento, el abogado se puso de pie y se aclaró la garganta de manera demostrativa. ¿Pueden prestarme atención, por favor? Parece que todos los invitados están presentes. Fue el expreso deseo del difunto señor Morgan que cada uno de ustedes estuviera aquí en la lectura de su última voluntad y testamento, dijo con una voz resonante. No pondré a prueba su paciencia repasando todos los detalles legales de su testamento. En su lugar, el señor Morgan quería que, como él lo dijo, fuera al grano. Primero, aclaró su garganta. El difunto señor Morgan nombró a Daniel Morgan, su único hijo, como el albacea de su testamento. Será responsabilidad de Daniel asegurarse de que se paguen todos los impuestos y que se resuelvan todas las deudas u otras obligaciones pendientes. Una vez que estos asuntos estén debidamente resueltos, se encargará de que los activos de la herencia se administren de acuerdo con los términos y deseos de su padre. Daniel ha aceptado actuar en esta capacidad y, según me informan, ya ha comenzado el proceso de liquidar las deudas, impuestos y otras obligaciones de la herencia. Susan miró rápidamente a Grant, dándole una fugaz sonrisa de anticipación. Esto nos lleva a la distribución de los activos, continuó el abogado. El primer punto del testamento se refiere a la casa del señor Morgan, en la que vivió durante los últimos 27 años de su vida, y al terreno en el que se encuentra. Isgel, por la presente dejo mi casa y tierras a Paloma Contreras en agradecimiento por el largo servicio que me ha brindado durante mi enfermedad y necesidad. También le dejo cualquier fondo que quede en mi cuenta corriente para ayudarla a pagar sus facturas. ¿Qué? Susan gritó sorprendida. ¿Cómo puede darle su casa a esta sirvienta? Debería ir a Daniel. Sí, tienes razón, intervino Paloma, recuperándose de su sorpresa. Esto debería ir a Daniel, no a mí. Miró a Daniel en busca de apoyo, pero él no devolvió su mirada. Sea como sea, continuó el abogado, el difunto señor Morgan dejó muy claro sus deseos. ¿Puedo continuar con la segunda cláusula del testamento?
Cuando el grupo se calmó, el abogado prosiguió: el segundo punto del testamento se refiere a una pintura de Andy Warhol que cuelga en mi sala de estar. Por la presente, lego la pintura de Warhol a la mansión y museo Birch Grove para que pase a formar parte de su colección permanente. Dios mío. Mikkelsen jadeó. No, esto está todo mal, gritó Susan. No puede hacer eso. Debería haber dejado el Warhol a Daniel. Lo siento, señora Morgan, pero el señor Morgan legó explícitamente la pintura de Warhol a Birch Grove, entonó el abogado. Quiere que se cuelgue en un lugar prominente en el museo. Pero eso significa que Daniel no recibirá nada, chilló Susan. ¿Acaso su padre lo excluyó de su testamento? ¿Cómo pudo hacer esto? No es justo. Señoras y señores, dijo el abogado en voz alta, si me permiten llamar su atención, no he terminado de leer los términos del testamento. Por favor, tengan en cuenta que la segunda cláusula del testamento del señor Morgan es condicional. El testamento continúa diciendo: mi donación a Birch Grove está sujeta al cumplimiento de dos condiciones. Primero, que Birch Grove debe inmediatamente y de forma permanente romper cualquier relación profesional con la señora Susan Morgan. Segundo, el señor Grant Nicholson, CEO de Birch Grove, deberá inmediatamente y de forma permanente cesar la relación que mantiene con la señora Susan Morgan. En el caso de que alguna de estas dos demandas no se cumpla plenamente, la propiedad del Warhol pasará al Museo Warhol en Pittsburgh. Señaló a Grant Nicholson. En caso de que se lo esté preguntando, señor, envié un aviso de esta condición del testamento a Pittsburgh justo antes de esta reunión. Tengo entendido que el Museo Warhol monitoreará cuidadosamente su cumplimiento con estos requisitos. Eso es gracioso. Susan chilló. Este viejo molesto no tiene derecho a interferir en nuestras vidas personales. Se volvió hacia Daniel. Esto es obra tuya, ¿verdad? Estás tratando de engañarme para quedarte con lo que legalmente me pertenece. Nunca haría eso, Susan. De hecho, lo que tengo aquí es lo que legalmente te pertenece. Con estas palabras, le entregó el sobre que había traído a la reunión. Ella lo abrió y miró el contenido como si estuviera escrito en griego. ¿Qué es esto?, preguntó. Esta es tu notificación oficial de que he solicitado el divorcio, dijo él. Luego sacó su iPhone y tomó una foto para documentar sus acciones, dijo con tono sombrío. Susan Morgan, ahora has sido notificada, dijo calmadamente. Eres estúpido. No puedes divorciarte de mí. Yo me estoy divorciando de ti. Ella gritó. Daniel simplemente sonrió. Mientras Susan gritaba, no se dio cuenta de que Grant había salido silenciosamente de la habitación. Cuando finalmente se dio cuenta de que él se había ido, salió apresuradamente tras él. Mientras tanto, Paloma intentaba discutir con Daniel. Esto está mal, Daniel. El señor Morgan debería haberte dejado esta casa a ti, no a mí. Tú eres su hijo. Es injusto que ahora no tengas nada. Daniel sonrió. Está bien, Paloma. Papá y yo hablamos de esto. Él te quería a ti y a Marco, y quería asegurarse de que estuvieran cuidados cuando él ya no estuviera. Sabía que yo entendía todo y que también lo quería así. La tomó por los hombros y la miró con atención. ¿No lo ves? Él era un hombre brusco, anticuado, que tenía dificultades para expresar sus sentimientos. No sabía cómo decir lo mucho que apreciaba el cuidado que le diste, la compañía que le brindaste, y el hecho de que no te aprovechaste de él. Era su manera de expresar su amor. Ella se secó más lágrimas. Marco y yo también lo queríamos, Daniel. Susan literalmente corrió por el pasillo de Birch Grove hacia la oficina de Grant. Ignorando a su secretaria, irrumpió en la oficina de su jefe. Grant. Grant, dijo sin aliento. Esta es una noticia maravillosa. Con la adición de las pinturas de Warhol a la colección, Birch Grove atraerá a muchos nuevos visitantes. Te convertirás en el director del museo de arte más prestigioso de la zona.
Gracias, Susan, respondió cuidadosamente. Creo que tienes razón. Y después de que todo se calme, nuestra relación ya no tendrá que mantenerse en secreto, como siempre quisiste. Su rostro se endureció. ¿No escuchaste la cláusula que el viejo añadió a su testamento? Preguntó bruscamente. No puede ser legalmente vinculante. Esto causará algunos chismes en el club de campo, pero pasará rápidamente. Con la excepción del Museo Warhol. Estarían encantados de añadir un artículo tan importante a su colección. Así que nos estarán observando muy de cerca, dijo. El temblor en su voz delataba su miedo. Pero como dije, esto no puede ser legal. Ningún tribunal cumplirá con tal requerimiento. Ahora Grant estaba enojado. ¿Realmente esperas que Birch Grove demande al Museo Warhol? ¿Sabes qué recursos tienen? Tienen el dinero de la Fundación Carnegie detrás de ellos. Si demandan, los honorarios legales podrían llevarnos a la bancarrota, dijo. Se levantó y le entregó a su antigua amante un montón de papeles. Lo siento, Susan, pero ya he hablado con el señor Worthington sobre esto. A partir de hoy, ya no eres empleada de Birch Grove. Grant, no puedes hacer esto. No después de todo lo que significamos el uno para el otro. Luego su tono se volvió más agudo. Además, no querrás que le cuente a tu esposa sobre nosotros. Ya le he confesado, le dijo fríamente Susan. Y tan pronto como termine aquí, iré a casa a seguir pidiendo perdón. Espero que el prestigio de ser la esposa del director ejecutivo de Birch Grove alivie sus sentimientos ofendidos. Ahora es momento de que te vayas de la mansión. Arreglaremos que te envíen el paquete de indemnización por correo. Ella se paró y lo miró con furia, con los puños apretados a los costados. Instintivamente, él dio medio paso atrás, temiendo que ella pudiera atacarlo. En lugar de eso, se dio la vuelta y se alejó, caminando por el pasillo hacia su antigua oficina. Daniel estaba hurgando en el refrigerador buscando la cena cuando escuchó el tintineo de las llaves en la puerta principal. Al entrar en la sala, vio a Susan entrar con una expresión sombría en su rostro. Cuando vio a su futuro exmarido, su expresión cambió a enojo. Todo esto es culpa tuya, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo has sabido sobre Gran y yo? Lo acusó. Suficiente tiempo para arruinar tu pequeño plan, replicó él. Entonces hiciste que Esre cambiara su testamento, dijo con amargura. Iba a dejarte todo a ti, y lo convenciste de cambiar eso. ¿Por qué lo hiciste? Ella demandó. Porque quería asegurarme de que nunca llegaras a ese punto, sin importar lo que pasara. Cuando escuché que tú y tu abogado tenían algún plan para reclamar a Warhol como propiedad pública donándoselo a la compañía de seguros Birch Grove, no podía dejar que sucediera. Además, me dio influencia para arruinar tu pequeño romance con Grant. Pensé que su amor se desvanecería bastante rápido si tuviera que elegir entre tú o Warhol. ¿Entonces realmente me odias tanto? Preguntó incrédula. ¿Después de lo que intentaste hacer? Tienes razón. Él gritó. Ella lo miró, sorprendida de que estuviera tan enojado. Después de un momento, recuperó la compostura. Hay una cosa que quiero saber, dijo con calma. Ella suspiró y se dejó caer en una silla. Creo que te amé antes, cuando recién nos casamos. Eras tan dinámico, tan lleno de potencial. Pensé que ascenderías en las filas y me llevarías contigo. Ella negó con la cabeza y una expresión amarga torció sus labios. Imagínate mi decepción cuando vi el camino que elegiste en su lugar. Poco después, comencé a buscar una mejor oportunidad. Así que el dinero y el prestigio siempre han sido importantes para ti. ¿No era suficiente una vida buena con amor? Qué típico de alguien con una visión idealizada. Ella sonrió. ¿No lo sabes? Esto es lo que eligen los perdedores cuando no tienen lo necesario para ganar. Familia, amigos, comunidad. ¿Es esta tu idea de perder?
Lo que yo quiero es respeto, el tipo que te da el dinero y la posición en la sociedad. Eso es lo que importa. Lo demás es solo decoración. Él comenzó a discutir, pero decidió que no valía la pena. Entonces, ¿qué pasa ahora? Su valentía se desvaneció. Me voy. Gracias a ti, mi reputación en esta ciudad está arruinada. Tan pronto como reúna todo lo que necesito, me iré. Y no te preocupes. Suponiendo que dividamos la propiedad en partes iguales, no pelearé por el divorcio. Todo lo que quiero es la mitad de nuestros ahorros y la mitad de las ganancias de la venta de la casa. Lo siento, Susan. Estás olvidando que esta casa no nos pertenece. Pertenece a la universidad, le recordó. Ella apretó los dientes. Siempre has sido tan inteligente. ¿Por qué no pudiste ser más ambicioso? Sin esperar una respuesta, se dirigió al dormitorio. Después de un rato, apareció con una maleta, una bolsa de ropa y un estuche de cosméticos. Me voy ahora, le dijo. Pediré a mi abogado que contacte con el tuyo, y finalizaremos el divorcio lo más rápido posible. Le lanzó una mirada sombría. Al menos estamos de acuerdo en una cosa. Ambos queremos terminar este matrimonio. Él la miró con curiosidad. ¿A dónde vas? Lo más lejos posible de aquí. A algún lugar donde pueda empezar de nuevo. Con suerte, con alguien un poco más agresivo. Daniel la miró alejarse. ¡Qué alivio!, pensó con satisfacción. Esta vez Susan cumplió su palabra y su divorcio se llevó a cabo sin problemas. Daniel odiaba pagar la pensión alimenticia, pero no podía discutir el hecho de que su pronto ex esposa ahora estaba desempleada. Es un pequeño precio a pagar para deshacerse de ella, y un precio aún menor considerando lo que intentó hacerte, le aconsejó su abogado. Mientras tanto, Daniel estaba ocupado trabajando como el ejecutor del patrimonio de su padre. Cada día parecía que había otra mano extendida, copias del certificado de defunción, detener los pagos de la seguridad social a su padre, notificar a Hacienda, enviar avisos legales a los acreedores, y más. Después de las clases, Daniel se encontraba regularmente en la casa de su padre organizando las posesiones acumuladas a lo largo de los años, pagando facturas y gestionando los asuntos financieros de su padre. Para su horror, descubrió que su padre había pagado todo utilizando cheques en papel hasta que pudo convertir sus facturas a pagos electrónicos. Daniel se encontró escribiendo más cheques en unas pocas semanas de los que había escrito en años. Aunque esta tarea consumía mucho tiempo, le daba a Daniel la oportunidad de trabajar en compañía de Paloma y Marco. Su casa en el campus parecía oscura y lúgubre, pero la casa de su padre parecía llena de luz y vida. No era raro que trabajara hasta tarde en la noche y cenara con ellos. Se sentía culpable por ser intrusivo, pero Paloma le suplicaba que se quedara. Incluso después de haber casi terminado de arreglar los asuntos de su padre, ella le rogaba que siguiera cenando con ellos. Es difícil cocinar solo para nosotros dos, insistía, y él estaba contento de ceder a su petición. Descubrió que ser parte de una familia era un buen antídoto para el dolor de perder a su padre y la amargura de la ruptura de su matrimonio. Unas semanas después, Daniel recibió una llamada del abogado de su padre. El Tribunal de Sucesiones firmó el informe final sobre el patrimonio de tu padre. Ahora eres libre de disponer de sus bienes como él dispuso. ¿En serio? Pensé que presentar un testamento normalmente llevaba meses. El anciano sonrió. Normalmente tendrías razón. Pero parece que el testamento de tu padre se ha colocado en la parte superior de la lista. Por supuesto, esto puede tener algo que ver con la cantidad de personas influyentes en la junta directiva de Beech Grove. Parece que no pueden esperar para poner sus manos en el nuevo premio. De cualquier manera, ahora puedes seguir adelante. Una hora después de que Daniel recibiera el mensaje del abogado, Grant Nicholson lo llamó y le preguntó cuándo Beech Grove podía esperar tomar posesión de la pintura de Warhol. Como creo que sabes, el museo y yo hemos cumplido plenamente con los términos del testamento de tu padre.
Y ahora que esto ha sido confirmado por el testamento, obviamente estamos ansiosos por proceder con la transferencia. Aunque los obstáculos legales se despejaron, surgió una nueva complicación. El curador del museo insistió en que su propio personal empacara y transportara las serigrafías a Birch Grove. Pero la transferencia tenía que coordinarse con la compañía de seguridad. Tuvieron que desactivar cuidadosamente todos los dispositivos y sistemas de protección. Completar y desactivar con seguridad los diversos sistemas fue un desafío. Hubiera tomado a los dos grupos más de un día completar la transferencia. Esperando los informes de progreso en su oficina, Nicholson se sentía como un niño en la víspera de Navidad. Para mañana por la mañana, la pieza de arte más valiosa que Birch Grove haya poseído estará en su poder. Para celebrar la ocasión, el museo realizó una proyección privada la noche siguiente para la junta directiva e invitados especiales. La incomodidad de su aventura con Susan quedó reflejada en el espejo retrovisor. Mirando hacia adelante, el futuro del museo y su director ejecutivo se veía muy prometedor. Después de organizar con una empresa de seguridad la protección de la casa de su padre durante la transferencia de la pintura de Warhol, Daniel llevó a Paloma y Marco a una excursión de un día a los Poconos. Los tres caminaron por un sendero panorámico, almorzaron en Flagstaff Lodge y dieron un paseo en el Lehigh Gorge Scenic Railroad. Para cuando llegaron a casa, todos excepto el guardia de seguridad de la empresa de seguridad se habían ido. La sala de estar estaba limpia y los muebles volvieron a su lugar. Sin embargo, la cara sonriente de Marilyn Monroe faltaba en la pintura y los tres sintieron su ausencia. Tratando de aliviar el ambiente sombrío, Daniel comenzó una sesión de lluvia de ideas. Es demasiado tarde para cocinar la cena. ¿Qué tal si pedimos una pizza? La oferta fue bien recibida y pronto los tres compartían varias pizzas grandes. Para cuando terminaron, la combinación de una comida abundante y las preocupaciones del día los había dejado a todos exhaustos. Marco ya estaba dormido y Daniel lo llevó a la cama. Luego, cuando se dirigía hacia la puerta principal, Paloma lo detuvo. Por favor, Daniel, quédate aquí esta noche. Sin todos los sistemas de seguridad, me sentiré más segura. Puedes dormir en la habitación de tu padre. Él trató de discutir, pero ella insistió y después de un largo día, no quería discutir. Así que cuando Paloma se fue a la cama en su habitación, Daniel se desnudó hasta su camiseta y boxers y se acostó en la cama de su padre. Al principio, los recuerdos y la incomodidad de la cama lo mantuvieron despierto, pero debió de estar más cómodo de lo que pensaba porque pronto se quedó dormido. Sin embargo, algún tiempo después, fue despertado por un sonido en el pasillo. Mientras se sentaba en la cama, preguntándose si lo había imaginado, lo volvió a escuchar. De repente, vio la oscura figura de Paloma abrir la puerta, acercarse de puntillas a su cama y deslizarse bajo las sábanas. Comenzó a hablar, pero ella cubrió su boca con su suave mano. Por favor, Daniel. Ha pasado tanto tiempo y me he sentido tan sola. Luego, ella retiró su mano y la reemplazó con sus labios. En un instante, sus objeciones se desvanecieron y la besó con una pasión que los envolvió a ambos. Sus manos estaban igual de ocupadas, deslizándose bajo la cintura de sus calzoncillos y tratando de bajárselos. Él se sentó rápidamente y se quitó la ropa interior, luego la ayudó a sacarse el camisón por la cabeza. Se detuvo un momento, observando con detenimiento la figura esbelta y atlética iluminada por la luz de la luna. Pero cuando comenzó a acariciarla, ella lo interrumpió. No. Te necesito ahora, Daniel. Por favor, no me hagas esperar más. Al oír esto, la acostó sobre las sábanas y se deslizó entre sus piernas, abiertas en anticipación. Oyó respiraciones pesadas y se dio cuenta de que ambos estaban en el clímax de su excitación. Oh, sí, oh, sí. Ella gimió en su oído y comenzó a mover sus caderas, incitándolo a no contenerse. Había pasado mucho tiempo para él también. Ahora su cuerpo tomó el control, penetrándola profundamente, experimentando una sensación deliciosa mientras rodaba y luego repetía el proceso con un ritmo acelerado dictado por un deseo largamente reprimido.
justo cuando sintió que se acercaba al momento culminante, la oyó jadear. Lo siento, Daniel. Lo siento. Ahora. Ahora, por favor. Ahora. Con estas palabras, ambos explotaron en un crescendo, quedándose aferrados el uno al otro, exhaustos de placer. La noche siguiente hubo una celebración por la instalación de Warhol en Birch Grove. Grant Nicholson llegó temprano, dejando que su esposa viniera por separado. Mucho mejor para que hagas una gran entrada, le dijo. Mientras revisaba su lista de tareas para las vacaciones, se sobresaltó al oír un golpe en la puerta de su oficina. Al mirar hacia arriba, vio el rostro preocupado de la curadora del museo. ¿Qué? Preguntó impacientemente. Señor, hay algo mal con la pintura de Warhol, dijo la mujer con ansiedad. ¿Qué? No está dañada, ¿verdad? No, señor, nada de eso. Es solo que no se ve del todo bien. ¿No se ve bien? ¿De qué estás hablando? Es solo que algunos de los colores no se ven como deberían. Esto es prueba de un artista, estalló Nicholson. No tiene que verse perfecto. La curadora se estremeció, pero insistió en su posición y en la firma de Warhol. Señor, no se ha desvanecido como debería. Quiero decir, él la habría firmado en los años 60. La tinta se habría desvanecido. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Cómo sabes qué tinta usó Warhol? Regresa y asegúrate de que todo esté listo. Los invitados llegarán en cualquier momento. La pequeña mujer no se movió de su lugar. Pero eso no es lo principal, señor. El problema es que no es del tamaño correcto. ¿Qué? Sí, señor. La Marilyn Monroe de Warhol mide 90 por 90. Se debería haber asegurado de que la prueba fuera del mismo tamaño. Pero esta impresión solo tiene un área de 88.9 centímetros cuadrados. La boca de Nicholson se abrió. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres decir? La curadora parecía a punto de llorar. Señor, esta impresión es una falsificación. No hay manera de que sea genuina. Exclamó. ¡Oh, Dios mío! Exclamó el director del museo, recostándose en su silla, tratando de comprender el horror de su revelación. ¿Está segura? Preguntó desesperado. Sí, señor, lo siento. Ella dijo, mirando en silencio a la distancia, aturdida por lo que estaba sucediendo. Ese señor. La curadora lo interrumpió, alarmada. ¿Qué quiere que hagamos? Tal vez deberíamos ir y colgarla de todos modos. Estás loca, gritó Nicholson, haciendo que la mujer se estremeciera. Si la gente descubre que colgamos deliberadamente una obra de arte falsa, será el fin de Birch Grove. Él se estremeció y luego señaló a la curadora. Quita la obra y escóndela. Dile a tu equipo que apague las luces y ponga un cartel que diga, evento cancelado, punto. Cuando la mujer dudó, Nicholson gritó, hazlo. Hazlo ahora antes de que sea demasiado tarde. La curadora salió apresuradamente y Nicholson se recostó en su silla, reflexionando sobre el desastre que le había caído encima. Se le ocurrió una idea y se apresuró al escritorio de su secretaria. Llama al guardia en la entrada principal y dile que cierre la puerta principal con una cadena. Rápido, rápido, ordenó. Al regresar a su escritorio, Nicholson levantó el teléfono y el supervisor comenzó a murmurar algo. Es el encargado del catering, señor, dijo la secretaria. ¿Quiere saber qué hacer con la comida que ordenó? Dile que se la lleve, estalló Nicholson. Definitivamente no la necesitamos. Ya lo intenté, señor, pero dice que no puede. Ya está colocada en las mesas. Dice que ahora le prohíben llevársela. Entonces dile que la lleve al refugio para personas sin hogar. ¿Champaña y caviar, señor? Solo hazlo. Gruñó y colgó el teléfono. Recostándose en su silla, Nicholson puso la cabeza entre sus manos,
tratando de pensar en una salida a la situación actual. Esto no puede ser. Repitió. ¿Podrías explicarme, en nombre de todo lo sagrado, qué está pasando? Una voz familiar resonó. Tuve que caminar todo el camino desde la puerta principal para llegar aquí. El director, conmocionado y exhausto, levantó la vista hacia el rostro encarnado de su presidente de la Junta. La adrenalina recorrió la sangre de Grant mientras trataba desesperadamente de pensar en alguna manera de calmar al hombre enfadado. De hecho, señor Worthington, logramos evitar un desastre cuando descubrimos los problemas con Warhol. Sabía que no querría que la celebración continuara. Comenzó Nicholson, esperando explicar. ¿Qué quieres decir con un problema con Warhol? El director ejecutivo exigió una respuesta, inclinándose de manera amenazante hacia Nicholson. Señor, parece que la impresión es falsa, dijo Mikkelsen con cautela. Falsa. Worthington gritó. ¿Cómo pudiste aceptar una falsificación? Se supone que ustedes son expertos en arte. ¿No se les ocurrió inspeccionarla antes de encender la máquina de relaciones públicas y presumir ante el mundo sobre su logro? Sé cómo se ve, señor, pero hubo un problema con el testamento, y luego tuvimos que trabajar con la empresa de seguridad para traerla aquí. Mikkelsen trató de explicarle al anciano. ¿Suficiente?, tronó Worthington. En su forma actual, Birch Grove será el hazmerreír en el mundo del arte durante muchos años. Y creo que hablo por la Junta cuando digo que eres responsable de este desastre. Considérate despedido a partir de esta noche. Tan pronto como puedas pasar por el terrible embotellamiento que has creado, debes abandonar estas instalaciones y no regresar nunca más. Antes de que Nicholson pudiera protestar, Van Worthington se dio la vuelta y se alejó, sin siquiera mirar a la chica acobardada detrás del mostrador afuera. Nicholson gimió. Oh, Dios, estoy arruinado. Cuando esto salga a la luz, ningún museo en el país me contratará. Mientras estaba sentado sumido en la autocompasión, su secretaria apareció de repente. Señor, hay una llamada para usted, dijo con voz temblorosa. Te dije, gruñó Nicholson. No más llamadas telefónicas. Lo siento, señor Nicholson, pero es su esposa, y me pidió que le dijera que si no habla con ella, no tiene que volver a casa esta noche. Nicholson estaba vencido. Está bien, pásamela, accedió. Una vez que se estableció la conexión, no le quedó ninguna duda de lo enfadada que estaba Greta. Más te vale tener una buena explicación para esto, Grant. He estado atrapada en el tráfico por Dios sabe cuánto tiempo. La gente sigue caminando de un lado a otro entre los coches, y cuando me ven, quieren saber qué está pasando. Y yo, la esposa de un director ejecutivo, no tengo ni idea. Si tu intención era humillarme, no podrías haber elegido una mejor manera de hacerlo, reclamó. Así que, ¿qué tienes que decir en tu defensa?, exigió. Es muy sencillo, querida, dijo Nicholson con calma. Cuando colgamos una pintura de Warhol en la sala de exposiciones, descubrimos que era una falsificación. ¿Una falsificación?, exclamó ella. Por supuesto, no podíamos mostrar una falsificación, así que no tuvimos más remedio que cancelar la exhibición. Es una lástima que no reveláramos el problema hasta el último momento. Hizo una pausa, tragó saliva y luego decidió aceptar su destino. También es desafortunado que en situaciones como esta alguien tenga que ser el chivo expiatorio, independientemente de si es culpable o no. A pesar de todo lo que he hecho por Birch Grove, Van Worthington acaba de relevarme de mis funciones. Esto tomó efecto de inmediato, explicó. Ella despidió tu quinto puesto. Oh, Dios mío, esto es realmente increíble, exclamó, tomando una respiración profunda. Escucha, Grant, he soportado mucho de ti a lo largo de los años, no menos importante tu aventura con esa mujer que contrataste como directora de desarrollo. He mirado hacia otro lado demasiadas veces, pero esto ha ido demasiado lejos. No vuelvas a casa esta noche ni en ningún otro momento,
excepto para recoger tus pertenencias personales. Mi abogado presentará la solicitud de divorcio a primera hora de la mañana. ¿Entiendes? Suspiró como un hombre derrotado. ¿Entiendes? Repitió ella. Sí, querida, respondió él. Justo cuando estaba a punto de continuar la conversación, la llamada se interrumpió. Bajó la cabeza a la mesa, completamente derrotado. Paloma se enteró del desastroso descubrimiento en Birch Grove y del despido de Grant Nicholson a través de Cristina. Cuando corrió a contárselo a Daniel, él recibió la noticia con satisfacción, pero no con sorpresa. Te dije que me vengaría de él por lo que le hizo a mi Mar, dijo. Ella lo miró con curiosidad. ¿Pero cómo sabías que esto sucedería? No lo sé. Bueno, no realmente. Pero arreglé todo de tal manera que era muy probable que él se suicidara. Sonrió. No podía saber que lo haría de una manera tan pública y humillante, pero estaba seguro del resultado sin importar qué. Y después de lo que él y Susan intentaron hacer, creo que obtuvo exactamente lo que se merecía. Paloma lo miró con atención. Entonces, ¿qué hiciste exactamente, señor Daniel? Aún no entiendo. Él sonrió. Ven conmigo a mi oficina en la universidad. Así podré mostrarte. Cuando llegaron a su desordenada oficina, él le sacó una silla antes de sentarse él mismo. Hablemos de Susan primero, dijo. Como sabes, su plan era mantener en secreto su aventura con Nicholson hasta que la enfermedad de Parkinson matara a mi padre. La condición de su padre estaba empeorando rápidamente, por lo que estaba bastante segura de que no tendría que esperar mucho. No podía actuar hasta que su padre muriera porque necesitaba que yo heredara su propiedad. De esa manera, ella se quedaría con la mitad de todo. Su casa era valiosa, pero el verdadero premio, por supuesto, era su Warhol. No sé qué maniobra legal estaba planeando, pero su abogado estaba seguro de que podía conseguir que el Warhol se considerara propiedad pública. Después del acuerdo, se habría llevado la mitad del valor de la subasta. Mucho dinero. Pero tú y tu primo se enteraron de su aventura, y cuando supe lo que ella y Grant estaban tramando, fui a hablar con papá. Sabía que su intención era dejarme el Warhol, pero después de escuchar los planes de Susan, lo convencí de que donara la obra a Birch Grove. No solo estaría a salvo de ella, sino que podríamos usar el testamento como una herramienta de presión sobre ella, explicó. Y funcionó. Cuando Grant se enteró de que la única forma en que Birch Grove podría obtener el Warhol era rompiendo todos los lazos con mi esposa, dejó a Susan como una patata caliente. Daniel se quedó pensativo. No sé si Grant estaba realmente enamorado de Susan, pero estoy bastante seguro de que ella solo lo estaba usando como otro escalón en la escalera social. Sea como sea, ella rápidamente se dio cuenta de lo profundo que era su afecto por ella. Tan pronto como se leyó el testamento de mi padre, ella perdió su trabajo, su amante y, por supuesto, su matrimonio conmigo. Todo salió exactamente como esperaba. Por cierto, un amigo me dijo el otro día que Susan se había mudado a Allentown. Escuchó que el único trabajo que pudo encontrar fue en un centro de telemarketing vendiendo pólizas de seguro en lugar de ascender en la escala corporativa. Mi ex esposa cayó en picado. Probablemente, este es el castigo más doloroso que podría desear para ella. Entiendo cómo te vengaste de Susan. Paloma asintió. Y en mi opinión, ella obtuvo exactamente lo que se merecía. Engañar a tu esposo es malo de por sí, pero tramar aprovecharse de ti y de tu padre es horrible, dijo, usando una pronunciación española. Pero, ¿qué pasó con Nicholson? ¿Qué hiciste con él? ¿Sabes lo que pasó en Birch Grove anoche, verdad? Le preguntó él. Bueno, algo de eso. Principalmente me sorprendió saber que la pintura de tu padre no era real. La tristeza apareció en sus ojos. En cierto modo, me alegra que el señor Morgan no haya tenido que escuchar esa cruel noticia, dijo Daniel, mirándola con atención. Dice mucho que tu primera reacción sea pensar en mi padre.
Se levantó de su asiento. Pero no te pongas demasiado triste por él, dijo, alcanzando un archivador. Sacó la guía de estudio de Marilyn Monroe que había usado en su curso introductorio y la colocó sobre la mesa. Ella lo miró con incertidumbre. Un gran escritor una vez dijo que la mejor manera de mantener algo seguro es esconderlo a plena vista. Déjame mostrarte algo, dijo, volteando la pintura para que ella pudiera ver la parte trasera. Desprendió cuidadosamente el papel, revelando la inscripción, para Esre Morgan. Por todo su arduo trabajo. Andy Warhol. Esta es una pintura real. Paloma se quedó boquiabierta. Pero esta es la que usas en tus clases. Me hablaste de ella. Simplemente está aquí en tu oficina. Daniel sonrió y asintió. Pero, ¿cuándo hiciste el intercambio? Otra impresión colgaba en la sala de estar de tu padre mucho antes de que Marco y yo nos mudáramos aquí. De hecho, esto fue mucho antes de que supieras lo que Susan estaba planeando. Y con toda la seguridad que tenía el señor Morgan, ¿cómo pudiste reemplazarla? Daniel sonrió. Al principio, papá nunca pensó que su grabado valiera tanto. Después de todo, Warhol originalmente vendía sus serigrafías por solo unos cientos cada una. Pero a medida que crecía la popularidad de su obra, papá comenzó a preocuparse por tener obras auténticas del artista en su casa. Él y yo discutimos esto y le ofrecí intercambiar la pintura real por un grabado barato. Dejaría el verdadero Warhol aquí y lo usaría en mis clases para que nadie sospechara que tenía algún valor. Colgaría la impresión en la pared de su sala de estar. Más tarde, a medida que el valor de Warhol continuó aumentando, papá tuvo la idea de instalar un sistema de seguridad para protegerlo. Creía que nadie cuestionaría la autenticidad de la obra protegida por todas estas medidas de seguridad. Se convirtió en un juego para él. Siempre estaba buscando nuevos dispositivos de alta tecnología para la protección, explicó Daniel, sonriendo a Paloma. Afortunadamente, nunca hubo robos, pero estoy seguro de que todo ese sistema de seguridad ayudó a convencer a Nicholson de que estaba comprando la obra auténtica. Entonces, cambiaste las impresiones antes de que yo empezara a trabajar para tu padre, ¿verdad? Preguntó Paloma. Tenía la intención de cambiarlas cuando papá muriera, pero después de enterarme de Grant y Susan, vi una manera de vengarme de ambos. Después de hablar con papá esa noche, él pidió a su abogado que reescribiera el testamento para asegurarse de que Nicholson dejara a Susan. Luego permití que Grant se llevara el falso Warhol, pensando que querría exhibir su premio lo más rápido y públicamente posible. Por supuesto, mordió el anzuelo. Y al igual que Susan, perdió su trabajo, su matrimonio y su reputación. ¿Y ahora qué pasa?, inquirió Paloma. Mi plan es dejar que todo el tumulto en Birch Grove se calme. Una vez que eso suceda, informaré discretamente a la Junta que encontré un Warhol real en un contenedor de almacenamiento que no sabía que existía. Una vez que hayan tenido la oportunidad de verificar su autenticidad, pediré que coloquen una placa en él conmemorando la conexión de mi padre con Warhol. ¿No te arrepientes de no tener un Warhol para ti? Al final, era muy valioso, comentó ella. Para ser honesto, no me siento mal en absoluto. Nunca quise asumir la responsabilidad de poseer una obra de arte importante. En cuanto al dinero, era Susan quien anhelaba la riqueza y el estatus, no yo. Después de ver lo que ese anhelo hizo con ella, también me alegra poder alejarme de todo eso, explicó Daniel. Luego, su sonrisa se hizo aún más amplia. Además, espero que todo esto me ayude a lograr un objetivo más importante. Ella lo miró con incertidumbre. ¿Cuál es ese objetivo? Formar parte de una nueva familia, declaró Daniel. ¿Qué acabas de decir? Paloma se sorprendió. Una nueva familia contigo, Marco y yo, aclaró Daniel. Cuando un estudiante visitante del profesor Morgan vio a la pareja en brazos del otro, sonrió y se alejó de puntillas. Habiendo caminado lo suficiente por el pasillo, llamó a un compañero estudiante.
¿Recuerdas cómo estábamos tan preocupados por el profesor Morgan después de que perdió a su padre y a su esposa? Bueno, creo que nuestro profesor favorito estará bien. ¿Qué piensas de nuestra historia de hoy? En cuanto a mí, la historia es diversa y muy interesante en términos de que hay más de una línea argumental y más de un giro en la trama. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en los próximos videos.